Géminis, bienvenida a mi canal Dani Astral Tarot, me alegra mucho tenerte acá de nuevo, gracias por acompañarme, te invito a que te suscribas a mi Instagram y a mi Facebook y si quieres agendar una lectura privada conmigo lo puedes hacer a través de mi perfil oficial en Fiverr, voy a dejar el link en la descripción. Géminis, este mensaje es para ver esa persona especial, ese crush, ese amor, esa persona con la que estás saliendo, ese exnovio, esa persona que tienes en tu mente que te quiere decir y no se atreve. ¿Cuál es ese mensaje que te quiere dar? Eso que piensan las noches y no es capaz de decirte y tú necesitas saberlo. Tú quieres saber ese mensaje especial. Pues vamos a ver qué es ese mensaje importante que tiene para ti, Géminis. Mis mejores energías para ti. Déjame barajar otro poquito más. Y vamos a ver cuál es ese mensaje que te quieren decir, Géminis. Tres de espadas. Vamos a ver. Dos de bastos. Seis de espadas. Tres de bastos. Siete de espadas. Dos de espadas, muchísimas espadas como buenos Géminis, todo pensamos, todo en nuestras cabezas, yo soy ascendente Géminis, reina de oros, la fuerza al revés, cinco de oros, rey de bastos, paje de oros, déjame ver qué hay acá abajo. 7 de bastos, ay Géminis, ¿qué hacemos? 8 de bastos, mira qué curioso, te salió el 7 de bastos y el 8 de bastos, el 2 de bastos y el 3 de bastos. Y la energía central, el diablo. Géminis, ¿qué te digo? Es un mensaje que estás anhelando escuchar, es algo que quieres saber con tantas ganas que no te dejan. Esa persona especial, ese alguien que tú estés pensando, ese amor que tú tienes, está... No sé ni cómo decírtelo, Piscis. Piscis, oh, si ves y pensé en Piscis, puedes estar lidiando con un Piscis, un Leo, un Capricornio, un Tauro, un Virgo. Te digo, esta persona está sufriendo, se siente atrapada, se siente agobiada, se siente triste sin ti. Muy seguramente tú la dejaste, muy seguramente tú dejaste a esta persona atrás. Es una tristeza que esa persona siente tan grande que tú lo ves o la ves y durante el día se ve triste. Se le apagó su luz, se le apagó su llama. Es una tristeza muy profunda la que hay aquí. Cada quien tiene sus situaciones, cada quien vive su vida y tú tendrás tus razones para haber dejado esa situación. Puede que haya habido una tristeza, puede que esa persona te manipulara, hubiera habido un engaño, tristezas, melancolía, se apagó el amor, alguna cosa pasó. Tú dejaste la relación, tú diste el paso y dijiste, me voy. Y te fuiste sin mirar atrás. O sea, fuiste muy radical en tu decisión en decir, me retiro, no sigo sufriendo, lo que me hiciste me dolió y adiós. Puede que te hayas ido lejos, que hayas hecho un cambio en tu vida, que tomaras distancia, que viajaras físicamente o que te fueras unos días, no sé, a otra ciudad, a pasear, a tomar un aire de lo ocurrido. Pero lo que esa persona te quiere decir es que está sufriendo muchísimo, te soy sincera, Géminis. Es una tristeza en el alma. Se arrepiente de lo que te hizo, pero no veo con claridad qué fue lo que te hizo. Hay una lectura parecida a esta en la que sí se veía que era un engaño. Acá es como un dolor del alma.
esa persona mira el pasado y te mira y te piensa y siente mucha pasión por ti, mucha deseo físico, pasión física, anhelaría estar físicamente contigo. Mm, te revisa redes sociales, te espía, te sigue, le pregunta a tus amigos, hace un poco el papel de víctima, llora y está con los ojos vendados. O sea, si bien esa persona está torturada, llorando y sufriendo por lo que pasó, está en un plan, yo soy la víctima, pobrecito yo o ella. Es decir, tú tomaste la decisión, Géminis, de decir, aquí se rompió una taza, cada quien para su casa y esto se acabó. ¿Te dolió en el alma? Sí, no fue fácil para nada, que a quién se le va a hacer sencillo acabar un amor así, pero tú lo hiciste. Y tal vez ya has venido trabajando muchísimo en tu amor propio, ya habías sufrido, ya habías tenido cierto despertar espiritual, que de paso si quieres escúchate mi lectura sobre el mensaje espiritual que tengo de escoger una carta, que hay una lectura similar, si te sientes identificado. Tú ya hiciste el proceso, me explico, a ti ya te engañaron, tú ya sufriste, tú ya lo viviste y tú esto no lo repites, entonces fuiste muy radical. Esta persona tal vez anhelaba que tú te quedaras. Anhelaba que tú perdonaras, que tú cedieras, que no lo vieras tan grave como que es una persona que viene acostumbrada a que la perdonen por lo que hace, por sus lindos ojitos azules, por su linda mirada, por su carita de perro regañado. Viene acostumbrado o acostumbrada a que le permitan todo, a que le pasen todo, a que le perdonen todo. Y se estrelló con alguien que le dijo, mira, yo estoy muy sentada en mi trono, yo tengo mi estabilidad financiera, mi estabilidad emocional, tengo toda la experiencia de la vida, tengo todo el conocimiento en mi cabeza y yo con estas niñadas, ¿no? Yo con estas pendejadas, ¿no? Y acaba de llegarme un algo, tal vez es de esas personas que se hablan mucho con otras. A ver, te digo, no es, yo no veo una infidelidad aquí tan marcada porque no veo la energía de otra persona, aunque puede ser, pero también es de esas personas que necesitan tener un fan de adeptas ahí en el WhatsApp escribiéndole y diciéndole que lo aman y que lo adoran y que él es lo mejor y que esperando el turno, ¿sí? Es de esas personas que les gusta tener en la fila un mundo de gente para recibir aprobación y validación y uy, yo tuve a alguien así. Entonces, tú descubriste eso, viste eso y dijiste conmigo no, y aquí se acabó y suerte y yo no voy a hacer una más de la fila y ve, busca tu validación en otro lado. Y esa persona no pensó que le fuera a dar tan duro, o sea, quisiera decirte, oye, como por qué te fuiste. O sea, yo te anhelo, yo te pienso, a mí me dolió en el alma y nunca le había dolido en el alma algo así. Siempre se mostró como una persona súper fuerte, súper poderosa, yo todo lo puedo, a mí nada me afecta, todas quieren conmigo. Y está así, con la fuerza al revés, con la fuerza por el piso, con una depresión diaria, con una tristeza profunda y se cuestiona muchísimo el por qué tú le marcaste la vida así. Piensa y piensa y piensa en las noches y mira, eso se tortura y se siente como abandonado, como que tú te fuiste, cerraste la puerta y te llevaste la llave. Y lo que no ves es que la llave está ahí, o sea, él puede salir de su tristeza solito, solita, y eso cosa tuya no es. Pero él siente que tú te fuiste y te llevaste media parte de él. Y él como que él quisiera sentarte y decirte, oye, vuelve, yo me siento re mal, pero debes estar liando con un Leo, con un Capricornio, con alguien que tiene un Virgo, que tienen un orgullo muy grande, que es personas que les va a costar mucho sentarse y decir, bueno, la embarré. Yo pensé que no era tan grave. Yo pensé que lo que, no, que lo que hice no te iba a afectar, pero pues sí lo era. O sea, les cuesta eso y eso lo tiene aquí por las noches. Se atora, se ahoga pensándolo y se siente como lo peor. O sea, se siente como un hombre traicionero, como un hombre que juega con los sentimientos, o sea, como que lo que fuera que tú le dijiste le dio tres patadas al alma, o sea, nunca nadie le había frenado su vida así, nunca nadie le había volteado su vida así. Y tú estás en una actitud de yo avanzo,
yo sigo, yo quiero que las cosas se den, yo quiero una estabilidad económica, yo quiero viajar. De por sí que debajo de esa energía del diablo también es muy un nuevo comienzo, aún ya no me van a manipular, yo no voy a caer ahí, yo ahí no me quedo. Y tienes la templanza, o sea, tú estás en un equilibrio, si bien tienes dolor, claramente el dolor está en el alma, tienes un mundo por delante, tienes esa carta de la rueda de la fortuna donde las cosas van a avanzar, las cosas van a girar, las cosas se van a dar y las cosas van a fluir. Mira, en este momento hay un estancamiento. Las cosas no están fluyendo, las cosas están estancadas porque tú lo decidiste así, porque tú le pusiste freno y le pusiste un freno firme a esta persona con lo que te hizo. Pero te soy sincera, vienen cartas debajo muy bonitas. Tienes el carro y tienes el mundo. Mira, tú puedes estar siendo esto para esa persona, ser ese carro y ese mundo que lo motivan a cambiar, que lo motivan a mejorar, a ser una mejor persona, a reflexionar en lo que ha hecho. O sea, como que nunca nadie, es que mira la otra carta que tienes debajo, tienes puros arcanos mayores. Este es arcano mayor. Tienes el mago, el carro, el mundo, el diablo, la templanza, la rueda de la fortuna, la fuerza, todos son arcanos mayores. O sea, esto es algo que va a marcar mucho tu vida, pero la de esa persona también es algo muy, muy importante en sus vidas que las va a marcar. O sea, él siempre se creyó el mago, moviendo todos los elementos, con sus jueguitos, con su magia, con yo hago, yo conquisto, yo quiero, yo puedo, yo todo. Y anda así. Así es que todo lo que tienes debajo de la baraja está re intenso, Géminis. Uy, pensé en cáncer, tal vez tienes un cáncer en tu vida. Llora, se siente triste, siente agonía, se siente muy mal. Y él siente o ella siente que tú fuiste esa persona que vino a decirle, mira, hay otro mundo. Tenemos un mundo de posibilidades. El mundo es bueno, la gente buena se comporta así, la gente con buenos sentimientos no hace esto. Y si conmigo quieres avanzar y conmigo quieres tener un futuro, cambia, porque conmigo no, o sea, muy de Géminis esa actitud, me encanta. Muy de a mí no me la van a hacer, yo aquí para estos jueguitos no estoy. Muy seguramente esta persona va a llegar a esa energía. Tú sigue en la posición en la que estás, no des tu brazo a torcer. Deja que esta persona avance su energía, que reflexione sobre lo que hizo, sobre lo que está haciendo, sobre cómo ha manejado su vida. Porque si bien no es una persona mala, no es una persona de mal corazón y sus sentimientos hacia ti son buenos, es una persona que se ha tenido una vida muy desordenada, donde ha podido hacer muchas cosas, hacer y deshacer y como que nunca maduró completamente en sentar cabeza y decir, bueno, ya debería yo parar de hacer esto y tener ahí una niña y otra y la ilusión y la cosa. Entonces déjalo, que se está atormentando terriblemente por todo lo que tú le dijiste. Y va a llegar ese punto en el que el carro avanza, el mundo se abre para ustedes dos y la fortuna gira. O sea, más intenso no puede ser, Géminis. Siempre tu lectura re intensas. Entonces tú simplemente siéntate a observar, tú ya sembraste un granito ahí de arroz, espérate a ver cómo eso evoluciona, si esa persona logra avanzar y llegar a ti. Tú sigue creciendo, sigue con esa actitud arrolladora, hermosa que tienes, porque mira cómo le puedes cambiar la vida a alguien. Y pues eso fue todo para ti, Géminis. Te deseo lo mejor, mis mejores bendiciones, que este amor lindo se dé y estamos hablando. Adiós.